La filosofía en los siglos XIX y XX. Augusto Comte, 1798-1857. Augusto Comte es considerado el padre del positivismo. El positivismo es un pensamiento filosófico que se basa en el estudio del método científico aplicado a las ciencias humanistas. Consideraba que el estudio del método científico nos permite conocer los hechos de manera objetiva sin dar paso a causas religiosas o metafísicas, sino más bien a la observación, experimentación y comprobación de los hechos. La teoría más famosa de Augusto Comte es la denominada teoría de los tres estados. La teoría de los tres estados de Augusto Comte consiste en que la humanidad, para llegar a la perfección del conocimiento, debía pasar forzosamente por tres estados. El primero es el estado teológico, el segundo el estado metafísico y el tercero el estado positivo. En el estado teológico se trataba de explicar a la naturaleza con seres extraordinarios, dioses que los dominaban todo. Las causas de todo eran los espíritus y dioses buenos y malos que gobernaban el universo y lo manejaban a voluntad. El estado metafísico se comienza a darle importancia al razonamiento, a la esencia de las virtudes y a las causas finales como instrumentos del ser humano para justificar su existencia, pero todavía concebidos como virtudes y potencias otorgadas por una divinidad o divinidades. El estado positivo aquí, en el estado positivo, el hombre basa las explicaciones de todos los fenómenos de la naturaleza y de la actividad humana en la experiencia, dejando atrás lo misterioso y lo divino y acentuando la observación, la experimentación y la comprobación, delimitando leyes naturales que rigen el conocimiento y la actividad del hombre, permitiendo prever el acontecer en el futuro y así lograr el dominio de la naturaleza. Henry Bergson, 1859-1941. Henry Bergson impulsó el estudio del pensamiento positivista de Augusto Comte, pero añadiendo el estudio del espíritu y de una visión orgánica de la evolución. Podemos observar que Bergson intenta reincorporar el pensamiento metafísico de la causa divina como lo es el espíritu, que es la causa última del funcionamiento del cerebro humano, que proporciona las condiciones necesarias para la expresión del ser humano en sus actos con él y con la naturaleza. Bergson cree que por medio de la intuición, del conocimiento interior, del conocimiento emocional, antes que lo racional y lo intelectual, se podrá lograr el conocimiento de la verdad. Bergson con su pensamiento intentó dar reconciliación entre el pensamiento metafísico, que ya había sido superado o estudiado en años anteriores, y la ciencia en el que el espíritu y la razón pueden emerger simultáneamente, logrando el conocimiento total del ser humano y el mundo que nos rodea. Franz Brentano, 1838-1917. Considerado como uno de los fundadores de la psicología moderna, delimitó el ámbito propio de la psicología, definiendo su objeto de estudio, debido a que en su época el estudio de la psicología se llevaba a cabo por refutación de afirmaciones del pensamiento psíquico, sin dejar en claro cuál era su objeto ni el ámbito de conocimiento que tiene esta ciencia. Franz Brentano afirma que la psicología tiene que ser una ciencia de fenómenos, es decir, el estudio del pensamiento humano como fenómenos psíquicos. Brentano afirma que los fenómenos psíquicos son intencionales, ya que estos siempre tienen una finalidad, es decir, los pensamientos siempre son acerca de algo. Para explicar esto, Brentano distinguió tres grandes tipos de fenómenos psíquicos. El primero es la representación, el segundo los juicios y el tercero los actos de amor y odio. La representación es la presencia mental de un objeto. El juicio es cuando los objetos representados pueden aceptarse como verdaderos o rechazarse como falsos. Los actos de amor y odio son los fenómenos emocionales y volitivos.
Las representaciones y los juicios son el carácter intelectual del individuo, en donde las emociones, apetito y voliciones se basan en el carácter intelectual del ser humano, lo que quiere decir que cualquier cambio en esta base o carácter intelectual producirá un cambio en los fenómenos afectivos de la persona. Este pensamiento permitió establecer una interrelación entre la emoción y la razón, llamado cognitivismo emocional. Edmund Husserl y Maurice Merleau, 1859-1938. Edmund, Edmund Husserl es considerado el padre de la fenomenología. Para Husserl, la fenomenología es la ciencia que estudia la conciencia como un conjunto de actos que se conocen como vivencias, y estas vivencias son experimentadas con intencionalidad, es decir, son vivencias intencionales. Estas vivencias intencionales no parten de los objetos, sino de la conciencia de la persona que interactúa con el objeto. Husserl está en desacuerdo con el objetivismo que plantea el pensamiento positivista, reduciendo todo el pensamiento reduciendo todo al pensamiento racional, ya que para él es importante cuestionar la intencionalidad del ser humano en conjunto con sus valores y el sentido de su acción. Para esto la fenomenología nos permite estudiar nuestra subjetividad en el mundo que es, de acuerdo a este autor, a lo que se debe poner atención, ya que nos permitirá la observación partiendo de la intencionalidad de los sujetos y la autoobservación, conociendo más de sí mismo y el mundo que nos rodea, permitiendo la reflexión y el autoconocimiento. Maurice Merleau, 1908-1961, siguiendo la tradición del estudio de la fenomenología, desarrolló su pensamiento con énfasis en el concepto del ser en el mundo. Este autor considera que el ser humano es mente y cuerpo, es decir, el hombre es conciencia y cuerpo, y esta relación mente-cuerpo no puede ser percibida como una relación sujeto y objeto, sino como una relación con el pensamiento, con la percepción del hombre de sí mismo y de las cosas. Para este autor la percepción es fundamental en el conocimiento de la actividad del pensamiento y de la psique. Su concepción, llamada ser en el mundo, busca comprender la experiencia del mundo vivido y su expresión por el cuerpo del ser humano a través de la percepción. Para Merleau, el mundo percibido no es siempre correcto, ya que la percepción puede ser puesta en duda, pero sí puede ser definida como acceso a la verdad, permitiendo la conciencia a través de las experiencias vividas. Soren Kierkegaard, 1813-1855. Soren es considerado el padre del existencialismo. Postula que la existencia humana no está regida por valores absolutos, sino por la propia voluntad. El hombre se construye elegir su propio modo de vivir. Este autor considera que no lo hacemos con una esencia determinada, solo somos existencia. Para este autor, solo somos existencia y esta existencia tiene como característica la posibilidad de ser libres. Esta libertad nos permite tomar decisiones buenas o malas, así como saber qué es lo que debe hacer, mas no lo que debo saber, pues esto permitirá encontrar una verdad que le dé sentido a la existencia misma. Esta libertad permite la subjetividad individual, que nos ayuda a tomar decisiones tanto al interior como al exterior, lo que permite el entendimiento de sí mismo y lo que nos rodea. Martin Heidegger, 1889-1976. Exponente de la fenomenología y el existencialismo. Este autor propone como objeto de estudio de la filosofía la comprensión, que expresa la apertura del hombre al ser. El objetivo de este autor era estudiar lo que significa
ser una persona y cómo el mundo es comprensible para los seres humanos. Este autor postula la principal forma de vivir del ser humano como actividad práctica y a su vez divide esta actividad en dos modos de vivir y su interacción con el mundo. El primero comprende a aquellas personas que están enfocadas en su actividad diaria sin preguntarse el porqué de su existencia. El segundo modo de vivir comprende a aquellas personas que están conscientes de su existencia. Para este autor, los seres humanos son seres autointerpretativos. En el momento en que los seres humanos actúan y se expresan frente a lo que les interesa, toman una posición en el mundo, una posición de ser. Lo que quiere decir que los seres humanos son y están constituidos por lo que son y comprenden en el mundo que les rodea. Jacques Derrida, 1930-2004. Autor del deconstructivismo. Este autor afirma que la crítica del texto a través del deconstructivismo es la forma de llegar al conocimiento racional. El deconstructivismo consiste en sacar de los textos lo que se dijo y no se quiso decir. Propone que todo texto es una construcción intencional en una descripción de la realidad, por lo que a través del deconstructivismo se puede observar que el significado del texto no es siempre o precisamente lo que se está proponiendo.